En el libro de Daniel encontraremos fidelidad extrema. La historia explicada con animales asombrosos. Tronos y juicios. Un futuro esperanzador. Daniel, profecías para hoy. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Muchísimas gracias, como siempre, a ustedes que están ahí del otro lado de la pantalla, ya sea que estén desde el canal de YouTube o desde el canal de la televisión, por estar acompañándonos en cada uno de los programas. Les recuerdo y los quiero invitar a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar atentos, porque empezamos con esta nueva etapa estudiando el libro de Daniel. Perspectiva Siglo XXI pueden encontrar el canal de YouTube. Ahí le dan a suscribirse, al botoncito de las notificaciones para estar atentos a cada uno de los programas. También tenemos las diferentes redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter y hasta incluso en TikTok. Andamos por todas las plataformas, estamos expandiéndonos. Pero bien, ahora antes de empezar, como siempre presento a mi compañero que es aquel que se encarga de explicar cada uno de los versículos y darnos ese panorama un poquito más amplio, ¿no? Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos los que están ahí del otro lado, gracias por acompañarnos en el programa de hoy, en los programas que estamos desarrollando y sobre todo en esta nueva etapa, como le decimos, del estudio en profundidad del libro de Daniel. Y quizás ustedes se estén preguntando ahí en casa, ¿dónde está Rubén? Rubén está haciendo ahora algunas diligencias, así que ustedes quédense tranquilos que él va a volver. Vamos a hacer unos cambios, eso sí le vamos a ir diciendo. No en la programación, se va a mantener, ¿no?, los programas y lo que estamos dando, pero sí van a haber algunos cambios en la escenografía que estamos planificando, que ya ustedes estén atentos, que ya van a ir a ver cómo vamos a ir cada día haciéndolo de manera diferente para poder mejorar y para poder estudiar de una manera mejor lo que dice la palabra de Dios. Y creemos que el libro de Daniel es un libro relevante para poder estudiar un poquito más en profundidad el tiempo en el que vivimos, ¿no? Y como siempre les decimos, ¿no?, desde el principio hasta el final, esto se trata de la relación con Dios, de la adoración hacia el Señor y sobre todo que su fidelidad hacia nosotros nunca cambie. El Señor siempre se mantuvo firme ante su promesa, ¿no? Quienes van y vienen somos nosotros, pero Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. El Señor te quiere compartir algo especial en este momento. Por eso te quiero pedir que si tenés ahí tu Biblia a mano la vayas a buscar, porque ya enseguida vamos a estar comenzando con el estudio, Mariano. Tal cual, así que sin más preámbulos, Biblia en mano, algo para anotar y vamos a empezar con este tema que se titula Daniel 1, llegada a Babilonia y el primer desafío. ¿De qué trata más o menos esto? Si no se acuerdan, y si no se acuerdan, les invitamos a que vayan al programa de ayer. Ahí hay mucho más detalles que van a ayudar a contextualizar esto que estamos estudiando. Y creemos que esto es importante porque tenemos que empezar a entender detalles que son significativos para la interpretación profética. Tenemos que empezar a entender detalles que nos van a ayudar a decir, por esto era tal cosa, o por esto era tal otra, ¿no? Entonces todo el contexto viene bien para poder profundizar un poquito más, sobre todo en el tiempo en el que se vivía, cuáles eran las costumbres, qué era lo común, qué era lo cotidiano, pero el momento en el que estamos llegando ahora en la historia lo podemos reflejar de la siguiente manera. Mariano, ¿querés leer Daniel 1, 3 y 4? Sí. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces acá lo primero que tenemos que entender es que ni bien llega Daniel y sus amigos y los otros príncipes, porque hay algo que hay que dejar en claro. Daniel y sus 3 amigos no fueron los únicos israelitas que fueron a Babilonia. No eran los únicos príncipes que había. ¿Quiere decir que había más israelitas? Sí, había más israelitas. ¿Quiere decir que había más judíos? Sí, había más judíos. Ahora, si había más judíos, había más israelitas, ¿por qué solamente Daniel y sus amigos fueron los leales al Señor? Y eso pasa en la historia.
el conocimiento de la verdad no nos capacita para ser fieles. Eso es solo una primera parte. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Por qué si habiendo tanto solamente 4 personas estuvieron y se mantuvieron fieles al Señor? Y saben que ni bien llegaron, ¿se acuerdan en qué año llegó Daniel con sus amigos? ¿En qué deportación junto con quién? Sí, en el 605, junto con el rey Joaquín, con su, podríamos decir, su familia, su mamá, sus esposas, los eunucos, la casa real, y también algunas personas que eran de renombre y algunos artesanos. Y ahí estaba Daniel. De repente llegó a un lugar desconocido. Él no sabía qué iba a pasar, pero sí tenía en claro de que Dios lo estaba llevando ahí por algún motivo. Entonces, vamos a ir ahora a profundizar un poco más esto. ¿Qué significaba que les enseñara, por ejemplo, la lengua de los caldeos, las letras y la lengua de los caldeos, Mariano? Es decir, debían recibir una sólida formación literaria y científica. La educación incluyó las matemáticas, la astronomía, la arquitectura y los idiomas, acadio, sumerio y arameo. Era una educación en preparación de un alto puesto en el gobierno. Y acá hay algo que vamos a dejar en claro, ¿no? A este proceso de hacer alguien forastero a la nación babilónica se lo llamaba babilonizar. Esto no fue a través de la fuerza. Fíjense que Satanás es tan astuto que le dice a Nabucodonosor cómo corromper la simiente santa. Y es a través de la educación. Y eso tiene que llamarnos la atención en estos tiempos en el que estamos viviendo. ¿Qué clase de educación le estamos permitiendo que le den a nuestros hijos? ¿Qué clase de educación estamos recibiendo? Esto no es algo nuevo, esto no es algo que se da hoy, sino que viene desde el principio. ¿Saben? Cuando acá habla de enseñar las letras y la lengua de los caldeos, quiere decir que les tenían que enseñar todas las artes que ellos utilizaban, la manera en la que ellos escribían. Y por ejemplo acá tenemos los numerales, o por ejemplo también tenemos ahí en el cilindro de Nabonido unas escrituras. ¿Saben? En esa época se lo llamaba cuneiforme porque las letras se las hacían con unas cuñas, no es como la A, la B, la C ahora, sino que eran formas, pictogramas se le dicen también, ¿no? Y ellos tenían que aprender eso, porque ellos lo único que sabían por ahí era el arameo y era algo de un hebreo antiguo, o sea, que era el de la época, pero tenían que aprender todas estas nuevas costumbres. Inclusive tenían que aprender de ciencia, de medicina, de astronomía. O sea, en realidad podríamos decir que Daniel y sus amigos, en vez de ir a la deportación, fueron llevados a la facultad. Viajaron de Jerusalén a Babilonia a la Babilonia. Podríamos decir que sí. A los que están en Buenos Aires conocen, ¿no? Que acá la uva es una de las más importantes del estado, ¿no? Entonces, podríamos decir así, ellos viajaron a la Babilonia, ¿no? O sea, a capacitarse, a aprender. Pero no llevaban a cualquier persona, sino que eran personas que eran, podríamos decir, becas de estudio habían recibido Daniel y sus amigos. Fíjense qué astuto que es el enemigo, ¿no? Nabucodonosor, para empezar a ingerir en el pensamiento de estos jóvenes a través de los conocimientos. Ahora, ¿cuál es la manera en la que un hijo puede mantenerse fiel a pesar del bombardeo de todo lo que está a nuestro alrededor? Fíjense algo interesante, por ejemplo. Muchas veces pensamos que en los pueblos de esa época eran gente, como hablábamos ayer, ¿no? Eran pueblos que eran con carpa, con choza, 2 palos y nada más, ¿no? Cuando en realidad había grandes construcciones, eso lo vimos ayer. Te invito a que vayas a ver el programa si no lo viste. Pero, por ejemplo, un elemento importante era la puerta de Ishtar. Esta se construyó un poquitito después de que llegara Daniel, unos 15, 10 años después más o menos. ¿Saben? Esta era una de las 8 puertas que había en la entrada hacia, diríamos, el templo, ¿no? De Saglia que vimos ayer. ¿Saben cuánto medía esta puerta? Medía 15 metros de alto por 24 de ancho. ¿Era grande o no?
Claro que sí. A través de esta puerta, que era la puerta de Ishtar, se llegaba, ellos creían, ¿no? Era la puerta de los dioses, la cual se accedía al templo de Marduk. ¿Saben? Esta puerta que nosotros estamos viviendo, y acá donde vemos esta sección como ampliada del detalle que tenía esa construcción, no es algo que se nos ocurrió, sino que al contrario, lo encontraron unos arqueólogos de Alemania en el 1900 aproximadamente y empezaron a reconstruirla. Y hoy, si ustedes van al Museo de Pérgamo en Berlín, en ese museo se encuentra exhibida esta réplica exacta de lo que era la puerta de Ishtar. También hay otras partes, fragmentos repartidos por diferentes partes del mundo. Pero hay algo interesante, ¿no? Porque si ustedes se ponen a ver las figuras que se utilizan, ya vamos a ver más adelante por qué Dios utiliza el idioma que utiliza para hablar. Ahí al lado tenemos, por ejemplo, la presentación de la mitología babilónica, ¿no? En este caso tenemos a Tiamat y a un dios babilónico. Si ustedes ven ahí en la pantalla, ¿no? Ahora, vean las figuras, ¿no? Porque de repente vemos algún cuerpo como si fuera medio de avestruz, pero que tiene garras como de león, alas como si fueran de un águila, pareciera. Cualquier similitud con la realidad es porque Dios lo quiso así. A nosotros quizás hoy estas figuras nos resultan raras cuando ya vamos a ir estudiando estos animales más en profundidad. Pero en realidad era el idioma que el cotidiano babilónico utilizaba. Estas figuras que no se podían explicar eran cosas que ellos, era algo común. Entonces fíjense cómo Dios adapta el mensaje al momento en el pueblo en el que se tiene que utilizar. Y eso habla más del Dios amoroso que tenemos que de un Dios castigador. Por ejemplo, miren, en 1876 fue descubierto el león de Babilonia. Miren, Mariano, ¿la estatua por quién fue construida, dice ahí? Por el rey caldeo babilónico Nabucodonosor II. ¿En qué año? En el 605 hasta el 562 a.C. En ese periodo. ¿De qué Nabucodonosor estamos hablando? Y del mismo Nabucodonosor que estaba en el tiempo de Daniel, ¿no? ¿En qué año fue Daniel deportado? En el 605. ¿Y qué lo corrobora? La arqueología. ¿Saben? Esta estatua así restaurada, así la encontraron y así está siendo restaurada porque fue lastimada, dañada a lo largo del tiempo. Hoy se encuentra en Irak. ¿Sí? Está ahí. Organizaciones mundiales se encargan de preservarla. Y son figuras que ahora los israelitas tienen que empezar a adquirir. Ahora empiezan a ver que en realidad la tierra entera, si bien antes lo habían escuchado, pero viviendo en Jerusalén, aunque ya vimos que llegaron a donde estaban porque desobedecieron a Dios y iban tras otros dioses, se empieza a mezclar. Comienza esto de lo que se conoce hoy en día como el sincretismo, que es la unión entre las religiones, la política, el Estado, y empieza a ser todo un barullo. No por nada, a Nabucodonosor se lo reconocía como el hijo, el enviado, el representante de Marduk en la tierra. Pero eso no es solo ahí. Por ejemplo, en Egipto lo teníamos al faraón como el representante de Ra, que era el dios Sol. O sea, es lo mismo pero con diferente nombre. Fíjense que el principio satánico para engañar a su pueblo es el mismo a través de la historia. Por eso tenemos que ser astutos para estudiar la palabra de Dios y abordar la palabra de Dios, el Evangelio, desde un punto de vista concienzudo, entendiendo de que todo es por algo y lo que está escrito es por algo, y que el contexto nos va a ayudar a entender más. Y ahora tenemos a Daniel y a sus amigos inmersos en un lugar donde lo único que hacen es ser bombardeados con culturas extranjeras, con religiones extranjeras, y ellos tienen que tomar una decisión.
definiendo un poquito los términos de lo que estábamos hablando recién. Mariano, ¿quiénes eran los príncipes? Viene del hebreo de partemim, que proviene del persa fratama, que eran los nobles. Príncipes también se le utilizaban nobles, podríamos decir, aquellos que eran personas destacadas de la sociedad, que tenían buen pasar económico, podríamos decir, ¿no? Fíjense que habla de muchachos, y Daniel tenía solo aproximadamente, dice, 18 años cuando fue llevado a la corte pagana para servir al rey de Babilonia. Acá hay una pequeña discusión entre si Daniel era eunuco o no era eunuco, ¿no? Porque Aspenaz era el rey, el encargado de los eunucos. Entonces dicen que como Aspenaz era el encargado de los eunucos, entonces lo más probable era que Daniel haya sido eunuco y tuvieron que castrarlo. Por otro lado, el mismo texto nos dice que necesitaban varones sin mancha, sin mácula, ¿no? De otra manera de decirlo, perfectos. Y que el término que se utiliza para muchachos es un término que también hace alusión a esta perfección, a jóvenes que son sin tacha y corporalmente enteros. Interesante, y no es el tema de hoy si Daniel era eunuco o no, sino que hay algo que nos tiene que interesar, es que Daniel era un joven y sus amigos eran jóvenes, ¿sí? Estaban, podríamos decir, en pleno desarrollo de sus facultades de pensamiento, ¿sí? Cognitivas. Ellos estaban aprendiendo para lo que iban a hacer en su futuro. Y tenemos que entender que a lo largo del tiempo Satanás siempre utiliza estos métodos de decir, bueno, vamos a empezar a mezclar las cosas. Cuando Dios dice correcto e incorrecto, Satanás dice, no es tan así. Y ese es un principio que se da a lo largo de toda la Biblia. Y por otro lado tenemos que eran los caldeos. ¿Quiénes eran los caldeos, Mariano? Era una tribu aramea de la Baja Mesopotamia. Con Nabopolassar alcanzaron el control político. El término también se usó para referirse a los sabios y eruditos de aquel entonces en Babilonia. Eran los mejores astrónomos de aquellos días. Entonces podríamos decir que eran los representantes hechiceros, los hechiceros supremos de la época. Los caldeos eran aquellos que cuando Nabucodonosor tenía algún problema acudía a ellos primero porque seguramente ellos tenían la solución. A través de diferentes rituales, que ya lo estudiamos, y si no lo viste todavía te invito a que vayas a ver el primer programa de esta nueva serie donde hablamos de estos, los estilos que utilizaban, qué decían, qué es hoy en día. Nabucodonosor se sentía tranquilo porque Dios le hablaba a través de estos medios, ¿no? Entonces ellos creían que estos caldeos no solamente eran sabios y eruditos que tenían conocimiento, sino también que eran embajadores de su Dios. Quiere decir que Dios podía hablar a través de ellos, ¿no? Y fíjense que esto es algo que Satanás también se utiliza hoy en estos días. Y entonces pasa lo siguiente en Daniel 1:5. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Muy bien, entonces, vamos ahora a ver la primera prueba. Llega Daniel, sus amigos, con otros judíos seguramente. ¿Qué pasó con los otros? No sabemos. Y saben, esto me hace acordar, una vez me pasó que yo estaba estudiando en la UTN, estaba haciendo ingeniería industrial, ¿no? Y estaba haciendo el ingreso. Bueno, para los que no conocen, la UTN es la Universidad Tecnológica Nacional acá en Argentina. Y estaba haciendo el ingreso para poder empezar a estudiar ingeniería. Y me toca hacer, para los que por ahí ya conocen, uno hace 3 exámenes, ¿no? Y de los 3 exámenes, si les va bien, puede ingresar a la carrera. Es el ingreso, es un examen nivelatorio. Rendí 2 primeros, me fue bien, y ahora era el turno de matemática. Interesante. ¿Saben? En matemáticas siempre fui muy sencillo para aprender, siempre se me hizo muy fácil las matemáticas y me gustaban aparte, entonces me solía ir bastante bien en la escuela. Incluso me juntaba con mis compañeros que estábamos por rendir, pero no sé qué pasaba al momento del examen,
que no sé por qué las cosas no me salían. No sé si eran nervios, no me solía poner nervioso, pero no sé por qué no me salían bien las cosas. Y resulta que a los chicos que yo les explicaba o con quienes estudiaban, ellos aprobaban y yo desaprobaba. Resulta que desaprobé la primera, desaprobé la segunda, los 2 exámenes, y había un recuperatorio final donde te tomaban todo junto, todos los temas que habías visto durante ese mes de estudio en el ingreso, y si lo aprobabas, era como haber aprobado los 2 por separado. Interesante, ¿no? Porque uno dice, bueno, es la última oportunidad, desaprobé los 2 anteriores, ahora calculo que me va a ir mal. Entonces uno dice, bueno, Dios, que sea lo que Dios quiera. Y cuando dan la fecha del examen, resulta que el examen era sábado. Yo conocía a otras personas, porque, o sea, si bien estaba en Domínico, el lugar, en Avellaneda, iban chicos de todos lados, de todo el país, inclusive venían de otros países a estudiar ahí. Y yo conocía a otros chicos que compartían las mismas creencias que yo en cuanto al día de guardar el verdadero día de adoración, que es el sábado, ¿no? Y yo conocía a otros chicos que habían asistido antes y que también estaban asistiendo y estaban haciendo el ingreso, ¿no? Entonces yo me presento ante el decano de la universidad, en este caso de la cátedra, que era álgebra y análisis, matemática básicamente. Y me presento, voy a la iglesia, ¿no? Le pido una hoja, porque aquellos que creemos esto por religión, ¿no? Por principios, podríamos decir que ¿cómo es que se dice? El Estado nos ampara en cuanto a poder hacer cambios y a respetar en lo que creemos. Ahí está. Entonces presento esa carta y el hombre me mira y me dice, mira, dice, la verdad, hace años que soy decano acá y que dirijo esta cátedra. Nunca nadie me vino a presentar un papel así, dice. Es la primera vez. Y yo digo, bueno, está bien, no le voy a decir, pero miren que no soy el único, hay más, ¿no? Entonces digo, bueno, es en lo que yo creo y bueno, me dice, quédate tranquilo, vas a poder rendir otro día. Entonces, bueno, no es de la historia, pero bueno, ya les cuento el final, ya que les conté esto, a qué es a lo que voy, ¿no? Voy, resulta que era un miércoles, creo, voy ese día y golpeo la puerta donde me mandaron y entro y resulta que era el último día, que había opción, y estaba yo sentado y adelante mío había como 30 profesores que estaban haciendo el balance de cómo había sido el ingreso. Así que estaba yo, mi pupitre, una hojita y muchos profesores mirándome y para todo poniéndome nervioso porque todos sabían que yo estaba ahí porque no había rendido el sábado. Gracias a Dios me fue bien, aprobé, empecé a cursar la carrera y bueno, después eso es historia para otro día. Pero ¿a qué voy? A que no siempre todos van a actuar conforme a sus principios. Yo les puedo asegurar que no fui el primero de cualquier religión que cree que el verdadero día de adoración es el sábado y que está dispuesto a mantenerse firme a pesar de las consecuencias. Va a llegar un momento donde vamos a tener que decidir, pero si no empezamos con las pequeñas decisiones, cuando sean las más complicadas, no lo vamos a hacer. Podemos decir, sí, yo voy a entregar la vida al Señor, pero no lo vas a hacer si no empezás a decidir hoy. Si ante las primeras situaciones que se te presentan y entre la primera situación difícil salís corriendo. Esto es una práctica, ¿sí? Entonces, el rey le señaló la ración para cada día. Y otra vez lo mismo, ya vamos a estudiar en más profundidad. ¿Por qué no comer? ¿Por qué sí comer? ¿A qué hace alusión, no? Entonces, fíjense lo que dice este pensamiento sobre Daniel 1:5. El rey no obligó a los jóvenes hebreos a que renunciasen a su fe para hacerse idólatras, sino que esperaba obtener esto gradualmente, dándoles nombres que expresaban sentimientos de idolatría, poniéndoles en trato íntimo con costumbres idólatras y bajo la influencia de ritos seductores del culto pagano. Esperaba inducirlos a renunciar a la religión de su nación y participar del culto babilónico. Y acá empezamos a dilucidar el primer concepto de lo que es babilonizar.
que es como lo determinaron los estudiosos, que era una manera en la que ellos podían tener tanto poder, como ser tan grandes como imperio. Y acá no se trataba de una imposición a primera, sino que era empezar a mezclar las costumbres. Bueno, ¿qué hace un poquito de esto? Bueno, ¿qué hace un poquito de aquello? Ahora, ¿qué hubiese pasado si Daniel y sus amigos hubiesen empezado con el pie izquierdo? Bueno, pero solo elijo la parte mejor. Bueno, solo tomo pero un poquito. Fíjense lo que dice este pensamiento. En el mismo comienzo de su carrera, su carácter fue probado de una manera decisiva. Se había provisto que comience del alimento y bebiesen del vino que provenía de la mesa real. Con esto el rey pensaba manifestarle su favor y la solicitud que sentía por su bienestar. Pero como una porción de estas cosas se ofrecía a los ídolos, el alimento proviene de la mesa del rey, estaba consagrado a la idolatría, y compartirlo sería considerado como atributo del homenaje a los dioses de Babilonia. La lealtad a Dios prohibía a Daniel y a sus compañeros que rindiesen tal homenaje. Qué interesante entender, ¿no? No era solamente lo que se comía, sino lo que había detrás. Y saben, en la Biblia y en la vida, nada es lo que parece. Siempre hay algo detrás. En la Biblia ya digo porque las historias no es solamente un relato de algo que pasó, sino que detrás hay una lucha. No podemos estudiar la Biblia sin tener en cuenta el telón de fondo, que es el gran conflicto, el conflicto entre el bien y el mal. Esa lucha que se está disputando desde el Edén hasta que Jesús vuelva. Y ustedes dirán, bueno, pero si nadie se daba cuenta, ¿qué pasaba? ¿Qué diferencia había? No, alrededor nadie iba a tener la diferencia, pero personalmente... Bueno, pero si total hago esto, paso desapercibido y nadie me dice nada y ya está. ¿Estás dispuesto a sacrificar tus valores y principios por lo que alguien más va a decir? Si ya flaqueas así ahora, ¿qué va a pasar más adelante? Tenemos que entender que esto es mucho más allá de una simple acción, sino tiene que ver con qué es lo que te rige, qué es lo que te motiva a tomar las decisiones que tomás. Acá no se trata de ser impecables ante los ojos del Señor, sino de vivir una vida sin reprensión y sin mancha, pero siempre queriendo cumplir la voluntad de lo que el Señor quiere para mi vida. Y lo encontramos registrado en su palabra. Fíjense otro ejemplo más. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando estuvieron Daniel y sus amigos? Les cambió el nombre. Y vamos a estudiar un poquito eso. Daniel significaba Dios es mi juez, o mi juez es Dios. Pero ahora se pasó a llamar Belsasar, que significa que Bel, que es otro nombre que se le da a Marduk, preserve su vida. Ahora, Nabucodonosor le está diciendo a Daniel, Daniel, ya Dios no es tu juez. Ahora quien te sostiene en tu vida es Marduk. Por otro lado tenemos a Ananías, que dice que su nombre significaba gracia de Yahvé, ¿no? O que es gracias a Yahvé esto. Por orden de Yahvé. Y le dan el nombre de Sadrach, que significa orden de Aku. Aku era un dios sumerio, que era el dios de la luna. Ahora ya no es todo gracias a Jehová. Ahora es gracias al dios de la luna, porque lo ordena el dios de la luna. ¿Se dan cuenta cómo a través de diferentes métodos quieren quitar el eje, que es siempre el mismo? La verdadera adoración y el reconocimiento a Dios. Misael, ¿quién es como Dios? Recuerden que esta época los nombres era lo que forjaba a la persona. El nombre que le ponía un padre a un hijo lo hacía con la total intención de que ese niño a lo largo de su vida refleje ese nombre. Era el deseo de impregnar el carácter en ese joven o esa niña que estaba creciendo. Seguramente que los papás de Daniel querían que Daniel sintiera que su juez es Dios.
que Ananías entendiera que vive gracias a Jehová, que Misael comprendiera que no hay otro Dios que el Dios de los ejércitos. Y ahora a Misael le ponen Mesac, que significa quién es como Acu, que era el dios de la luna. A Azarías, el Señor ha ayudado. Yahvé ayudó. Le pusieron el nombre Abed-Nego, que significa siervo de Nego, otra forma de llamar a Nabú, que es el dios de la sabiduría. Fíjense cómo pasamos de repente de ser 4 jóvenes que reconocían a su Dios como juez, que entendían que todo era gracias al Señor, que el único y soberano es el Dios de los ejércitos y que Él los ayudó a lo largo de toda su carrera, por 4 jóvenes que ahora entienden que es Baal, es Bel, Marduk, quien preserva su vida, que ellos van a vivir conforme a lo que Acu dice, que no hay nadie como Acu, el dios de la luna, y que son solamente siervos de esos dioses. Fíjense lo que quería lograr Nabucodonosor en la mente de estos jóvenes a través de un cambio de nombres, a través de una enseñanza fallida, a través de una instrucción. Es bien clara la lucha que hay entre el bien y el mal. No vamos a poder avanzar hacia la Canaán celestial a menos que tengamos nuestras prioridades bien en orden. Yo me pregunto, ¿Daniel y sus amigos fueron los únicos 4 judíos? No. Pero ¿por qué de ellos habla la Biblia y del resto no? Porque ellos hicieron lo que tenían que hacer cuando había que hacerse. ¿Sabe? El mundo está lleno de cobardes que no hacen lo que tienen que hacer cuando debe hacerse. Pero un hijo de Dios tiene que ser un hijo valiente que debe hacer lo que hay que hacer cuando se debe hacer. ¿Entendemos la importancia de estudiar en profundidad la palabra de Dios? Va más allá de las acciones que hacemos. Esto va más allá de lo que hacemos o dejamos de hacer, sino ¿qué es lo que nos está motivando para avanzar? ¿Reconocemos que detrás de esto hay una lucha y que el Señor es más poderoso? No nos dejemos intimidar por los ataques del enemigo. Seamos esforzados, valientes. Y por algo el Señor lo dice tantas veces en su palabra. Porque en medio de esta lucha que hay entre el bien y el mal, tenemos que estar de un lado, no podemos estar a la mitad. Nadie puede servir a 2 señores, dijo Jesús. Porque aborrecerá a uno y estimará al otro, o viceversa. Sin embargo, a pesar de toda esta presión social que sintieron estos 4 jóvenes, se mantuvieron firmes a lo que ellos creían. ¿Qué dice Daniel 1:8? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y ahí estaba. ¿Quién era Daniel? ¿Quién era Daniel y sus amigos? ¿Quién eran Daniel y sus amigos, esclavos, para rebelarse ante el rey? Ellos no eran nadie, pero ellos tenían convicción de lo que estaba pasando. Ellos entendían que no contaminarse con la comida del rey, que no comer de la comida del rey, era más allá del acto de comer en sí y de beber. ¿Qué dice el primer ítem? Con toda seguridad incluía carnes inmundas. No solamente iban a comer carnes permitidas, sino las que no están permitidas. También iba a haber animales muertos del modo incorrecto, como decían las leyes levíticas. Quizás parte del animal era previamente sacrificado a sus ídolos. En otras palabras, esto significaba adorar a sus ídolos. ¿Qué dicen las últimas 2? El comer y beber en el aco involucró un acto de adoración a los ídolos en bendición de los alimentos. Y Daniel y sus amigos conocían la relación entre una mente abierta para la comunicación con Dios y un sistema digestivo libre de alimentos pesados. Para aquellos que no saben, ahí dice aco,
El Aco es el antiguo cercano oriente. Todo lo que era la medialuna fértil, que ya lo estudiamos en el primer capítulo, los invito a que vayan ustedes a ver. Y toda esta zona en la que estamos estudiando, ¿sí? No solamente en Babilonia, sino en todos sus alrededores, el comer y beber involucraba un acto de adoración a los ídolos. Pablo tuvo que luchar con esto también. Escribió cartas a las iglesias donde hablaba de este tema. Así que no era algo que terminó con Babilonia. Daniel y sus amigos conocían la relación entre una mente abierta para la comunicación con Dios y un sistema digestivo libre para los alimentos, de alimentos pesados. Y acá no vamos a hablar de nutrición. Vamos a hablar de un principio bíblico que es, podríamos decir, la mayordomía. Podríamos decir de utilizar las maneras en su punto justo y de manera correcta. Vamos a estudiar un poquito más en profundidad esto. Y saben, esta figura de babilonizar, de embriagar, de embotar la mente, no es algo que quedó en el pasado. Este concepto se está llevando hoy y se va a llevar más adelante. Proféticamente, Apocalipsis habla de una Babilonia, y ya no la Babilonia literal que estamos estudiando, sino la Babilonia espiritual, que uno dice, ¿en qué diferencia hay? Ah, ya lo vamos a estudiar. ¿Qué dice el ángel en Apocalipsis 18, 2 y 3? Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guardia, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todo ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Saben, no vamos a ir en profundidad porque se nos iría mucho el tiempo, pero para que entendamos, cuando habla de fornicación, acá habla de relaciones ilícitas, relaciones entre el bien y el mal, poderes políticos encausados con poderes religiosos que se unifican para ir en contra de lo que Dios quiere, y es lo que había hecho Nabucodonosor en aquel momento. Pero ha caído la gran Babilonia. Va a llegar un momento en que va a caer, pero hizo al mundo beber del vino de su fornicación. ¿Y qué es que el mundo beba el vino de esa contaminación? ¿Qué representa esa contaminación? Que esto es una figura tomada de esta época. Tiene que ver con estas relaciones y cómo con diferentes doctrinas erróneas y a través de enseñanzas falsas nos quiere Satanás embotar la mente. Satanás no te va a venir disfrazado como él es. Él va a venir disfrazado como un ángel de luz. Nosotros muchas veces creemos que es fácil reconocer a Satanás y sus mentiras porque son todas cosas o mentiras o verdad. Cuando la mayor estrategia de Satanás es darte 99% de verdad y 1% de mentira. Ahora, ¿cuál es la única manera de entender eso? ¿Cómo podemos nosotros como hijos de Dios entender qué es verdad y qué es mentira? El conflicto de los siglos, la página 439 dice lo siguiente. Esta copa embriagadora que ofrece el mundo representa las falsas doctrinas que han aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. La amistad con el mundo corrompe su fe y a su vez Babilonia ejerce influencia corrupta sobre el mundo, enseñando doctrinas que están en pugna con las declaraciones más claras de la Sagrada Escritura. ¿Se dan cuenta que ese vino de su fornicación tiene que ver con todas esas enseñanzas falsas? Cambiarle el nombre a lo verdadero por lo incorrecto. Poderes políticos y religiosos dentro de muy poco van a obligarnos quizás a hacer cosas que están en contra de las Escrituras. Ahora, cuando esto se empieza a desatar, ¿cómo vamos a actuar? Ahora mi pregunta es, no, pues, olvidémonos de ese día. Hoy, en tu casa, cuando nadie te ve, ¿cómo estás actuando? ¿Sos fiel a los principios del Señor? A veces nosotros creemos que la noche nos esconde. Pero nada está oculto ante los ojos del Señor.
Y acá no se trata de reprender ni de enojarse, sino de que si no empezamos a ser fieles ahora, no empezamos a tomar pequeñas decisiones ahora que son para salvación, cuando llegue el momento, ¿vamos a estar listos? Y dentro de esta contaminación hay dos pilares que van a ser llevados a cabo en el tiempo del fin, que vamos a ir estudiándolo cada vez más en profundidad hasta que lleguemos. Y uno es el verdadero día de adoración y otro es la inmortalidad del alma. Uno va a ser llevado adelante por el protestantismo apóstata, que explicando el protestantismo apóstata son a todas aquellas religiones que dicen ser protestantes, que eso ya lo vamos a estudiar más en profundidad, pero que no adoran a Dios como realmente lo dice la Biblia, sino que cada uno adapta su religión a lo que ellos quieren. Vuelvo a repetir lo que dije antes. ¿Por qué se creen ustedes que hay tantas religiones si hay una sola Biblia y el Dios es el mismo? Y todavía no estamos entrando al tema de cuál es el verdadero y cuál es no. Acá estamos hablando de por qué hay tantas creencias y si hay una sola verdad. ¿Y el espiritismo va a estar metido en esto? Claro que sí. Satanás va a utilizar todos sus recursos para engañar a los fieles. Satanás está usando todos sus recursos para engañar a aquellos que quieren ser fieles al Señor. Hay un conflicto detrás de todo lo que nos sucede, entendámoslo de una vez. El Señor nos está invitando a que veamos nuestro alrededor desde una perspectiva diferente. Veamos el conflicto que hay a nuestro alrededor. ¿Cuánto tiempo le queda a este mundo? Entonces el versículo 9 y 10 dice: Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Y fíjense que lo primero que le causa a Aspenaz es angustia. Y si les va mal, si les pasa algo, me van a matar a mí. Pero sin embargo uno podría decir, bueno, lo que pasa es que Daniel era un joven importante, Daniel fue bondadoso, Daniel se lo veía un hombre sereno, amable, entonces por eso ganó la voluntad del jefe de los eunucos. Así dice la Biblia. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. ¿Daniel habrá sido bueno? Claro. ¿Habrá sido honesto? Claro. ¿Habrá sido amable? Seguro. Pero Dios siempre interviene en favor de sus hijos fieles. Dios nunca deja solo a un hijo que decide mantenerse del lado correcto, aunque todos estén del lado incorrecto. ¿Por qué Daniel se puso en gracia? ¿Porque Daniel era bueno? No, porque el Señor lo hizo. Entonces, en el versículo 11 al 13 dice lo siguiente. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Entonces le pidió 10 días Daniel. Ellos recién estaban llegados de Jerusalén. Y saben que por ahí Aspenaz dudó ante el pedido, ¿no? Entonces, dice, ¿no?, que luego de dar unas razones él no accedió. Entonces, Daniel fue un poquito más arriba y sin pasar por encima a Aspenaz habló con Melzar. Y muchos creen que Melzar es el nombre propio del guardia, y no es el nombre propio, sino es un título, podríamos decir, que significa guardián o ayo, ¿no? Entonces habló con otro representante. ¿Y qué fue lo que le pidió? Esto es recién llegados. Recuerden que les había mandado 3 años de prueba y acá estamos recién llegados. Todavía no habían pasado 10 días de que habían llegado. Entonces podríamos decir, bueno, pero en 10 días, ¿cómo puede haber un cambio físico en 10 días?
Seguramente los hábitos temperantes de su vida anterior lo ayudaron a recuperarse más rápidamente a lo largo del viaje a él y a sus 3 amigos que al resto. ¿Se entiende de que no fue una decisión del momento? Daniel tomó las decisiones y sus amigos tomaron las decisiones que tenían que tomar porque desde un principio de su vida ya vivían conforme a los principios de Dios. ¿Ustedes creen que Daniel hubiese ido al foso de los leones si no hubiese tomado esta decisión ahora? ¿Ustedes creen que los amigos de Daniel hubiesen caído en el foso, en el fuego, en el horno de fuego, si no hubiesen tomado estas decisiones ahora? ¿Ustedes creen que van a tomar decisiones difíciles para el Señor si no lo pueden hacer ahora con lo cotidiano? Entonces Daniel le dice, todo lo que sea legumbres, ¿no? Viene del hebreo seroim, que tiene que ver con alimentos derivados de los vegetales. Y acá tiene que ver con toda esa alimentación, cereales, legumbres, dátiles, frutas, verduras, ¿no? Va un poco más allá de solo legumbres. En otras palabras, la determinación de Daniel procura ponerse en armonía con lo que le dispuso el Creador. ¿Qué dice Génesis 1:29, Mariano? Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Qué pide Daniel? Volver al Edén. ¿De qué habla la escatología bíblica? O sea, las profecías del fin, del retorno al Edén. Todo habla de volver al Edén. Todo habla de volver nuestra vida a la voluntad de lo que Dios quería para nosotros. No vivir las consecuencias de lo que el pecado nos está haciendo vivir. ¿Se da cuenta que va más allá de una decisión o de una acción? Acá lo que está en juego es la intención. Dios tenía en claro que Daniel no era que no le gustaba esa comida, sino que iba más allá. Había un principio que lo hacía vivir. Había un principio moral que lo hacía avanzar. Y tenía que ver con que Daniel quería volver al Edén. Y no es que quería volver al Edén al lugar físico, sino al retornar a lo que Dios quería para cada uno de sus hijos. ¿Y qué pasó con la prueba, Mariano? Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Y cuál fue el resultado de la prueba? Sobresaliente. Ahora, estos fueron los primeros 10 días. ¿Cuánto tiempo tenían que estar a prueba Daniel, sus amigos y todos los otros de los otros pueblos que habían ido? 3 años, recuerden. ¿Qué hubiese pasado si Daniel al año hubiese dicho, me parece apenas que no está bien esto que estamos haciendo, tengo un cargo de conciencia? ¿Qué hubiese pasado si hubiese titubeado Daniel en este tiempo y hubiese dicho, bueno, tampoco es tan así, más adelante veré? ¿Qué pasa si, utilizando un término actual, si Daniel hubiese procrastinado la decisión de ser fiel al Señor? Porque muchas veces para procrastinar quiere decir para dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Somos excelentes. ¿No será que nos estamos perdiendo las bendiciones del Señor porque estamos retrasando las decisiones que tenemos que tomar hoy? ¿Qué dice Daniel 1:18? Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y recapitulando, ya para ir dándole un cierre al programa de hoy. En el 605 fueron llevados, deportados Daniel, sus amigos y otros jóvenes del mismo pueblo,
y solamente 4 de todos los cautivos decidieron ser fieles al Señor. Díganme ustedes cómo estaba la realidad espiritual de Jerusalén, del pueblo elegido. Entonces, 3 años después, quiere decir en el fin del segundo año del reinado de Nabucodonosor, más específico, 602 a.C., les daría fecha, pero no la tenía. Vino la prueba, el examen final. A ver, esa decisión que ustedes tomaron por ser fiel a su Dios, de no contaminarse con la comida del rey, de no compartir nuestras propias costumbres, porque no era solamente la comida, era el estilo de vida que ellos habían elegido. No participar de los ritos, mantenerse fieles a lo que el Señor les dijo. ¿Surgió efecto o no? ¿Y en qué pudo haber consistido esta triada, este examen? Y seguramente era escritura cuneiforme, seguramente habría habido problemas matemáticos, seguramente problemas astronómicos, resolución de problemas de diferentes índoles y enigmas, ¿no? Tipo adivinanzas. Y eso ustedes después, si quieren, en Daniel 5, con la caída del imperio de Babilonia, ahí dice y escribe la hija de Nabucodonosor estas cosas. Que Daniel había sido diferente porque se había encontrado sabiduría. Y un pequeño detalle, también adivinaba sueños, ¿no? Había interpretado sueños. El Señor los hacía interpretar. Y todos ellos salieron sobresalientes. ¿Y qué dice Daniel 1, 19 y 20? Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Ahora ya los caldeos no eran los mejores, sino que los mejores, la excelencia, la representaban los hijos de Dios. Ahí en la ciudad en la que vos estás, en el pueblo donde vivís, en tu barrio, ¿demostrás la excelencia del Hijo de Dios que decís ser? Cuando te ven, lo que haces cotidianamente, ¿es acorde a lo que decís? ¿Tu exterior refleja tu verdadero interior? Porque, ¿saben? Para cristianos teóricos somos excelentes, ¿eh? Para decir que amamos a Dios, para decir que guardamos los mandamientos, que vamos al verdadero día a la iglesia, somos buenísimos. Pero ahora, ¿qué haces cuando ves a alguien que tiene necesidad? ¿Qué pasa con ese amigo que necesita que le tiendas una mano? ¿Qué pasa con aquel que no es de la misma raza que la tuya? ¿Qué pasa cuando te cruzas en la calle a alguien que no tiene el mismo apellido? ¿Cómo mirás a aquellos que tienen un tez de color de piel diferente? O que su acento suena raro para vos. ¿Estás viviendo con la excelencia que decís tener? Y excelencia no se trata de impecabilidad, porque Daniel y sus amigos cometieron sus errores. Se trata de que somos verdaderos embajadores de Cristo o no. ¿Y cuál es el secreto del éxito? No hay una fórmula. Como hablábamos con Mariano hoy, no es que hay una receta, ¿no? Que son 3 cucharadas de esto, 4 de un cuarto de taza de aquello. Pero sí podemos desprender 4 principios fundamentales que acompañaron a Daniel y a sus amigos a lo largo de su vida. ¿Y qué es el éxito? El éxito no tiene que ver con nada terrenal, sino con alcanzar la vida eterna. Y el primer punto, dice Mariano, una firme resolución de permanecer fieles a Dios.
¿Estás convencido de que vas a ser fiel a Dios a pesar de lo que pase? El segundo punto. Una dependencia del poder de Dios. ¿Estás dispuesto, aunque no entiendas lo que está pasando? Aunque quizás esta enfermedad, este problema económico, esta situación complicada es difícil, dependo del Señor y yo sé que el Señor me va a dar a su debido momento, haciendo lo que me corresponde, una respuesta. Siguiente ítem. Una vida de oración consistente. ¿Hablas con el Señor? ¿Le contás lo que te pasa? Y hablar con el Señor no quiere decir que es obligadamente de rodillas con palabras formales. Hablas con el Señor como si fuera un amigo. Le abrís el corazón como si fuera un amigo. ¿Le contás tus preocupaciones? Porque muchas veces hablamos de Dios, pero nos dirigimos a Él como si fuera alguien lejano, que gracias si me escucha. Cuando en realidad es un amigo cercano que está dispuesto a tendernos la mano en los momentos más difíciles. ¿Estás dispuesto a verlo a Dios como ese amigo fiel que nunca nos abandona? ¿Y qué dice el cuarto punto, Mariano? La negación a permitir que su naturaleza moral y espiritual se viera disminuida o afectada por su estilo de vida. El estilo de vida tiene mucho que ver con cómo vamos a enfrentar las situaciones en nuestra vida. ¿Somos realmente aquello que decimos ser? Mira que quizás haya muchas personas que la única Biblia que lean sea tu vida. Quizás la única palabra de amor que puedas llegar a recibir en el día sean las que les des vos. ¿Estás dispuesto a ser un embajador del Señor? ¿Estás dispuesto a vivir una vida conforme a los principios que el Señor da en su palabra? ¿Estás dispuesto a tomar la decisión firme de permanecer fiel a Dios aunque todo alrededor se desplome? ¿Estás dispuesto a depender del Señor? Dígame si esto no es maravilloso. Dígame si esto no es un mensaje esperanzador que Daniel tiene para cada uno de nosotros. Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey, pero eso significaba que en realidad no iba a permitir que nada lo afecte, ni moral ni espiritualmente. ¿Estás dispuesto a ser un verdadero embajador del Rey del universo? Dios quiera que sí. Y hasta acá el programa de hoy. Tienen que estar muy atentos a nuestro canal de YouTube para poder seguir y no perderse ninguno de los siguientes programas. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta acá y los esperamos en el próximo programa. Así que suscríbanse, activen las notificaciones y estén atentos. Nos vemos en la próxima y que Dios los bendiga mucho. En el libro de Daniel encontraremos fidelidad extrema. La historia explicada con animales asombrosos. Tronos y juicios. Un futuro esperanzador. Daniel, profecías para hoy.